tardes y bienvenidos un día más aquí a CL Radio New Life y como siempre en el programa Cyber Day. Hoy nuestro gran amigo y compañero, como siempre, como cada semana, hacia una cultura de servicios de inteligencia. Ya lo tenemos a través de vía telefónica y le vamos a dar la bienvenida. Sergio Parra, muy buenas tardes y bienvenido a CL Radio New Life. Vamos a ver si nos escucha el compañero. Sergio, muy buenas tardes, bienvenido a CL Radio New Life. Nada, parece que no nos escucha ahora mismo. Vamos a ver si retomamos la conexión. Hoy les recordamos, vamos a seguir con el tema del espionaje de Ucrania. Vamos a hablar de los servicios de inteligencia y para ello, pues bueno, como siempre, como todas las semanas, nuestro gran compañero que encima que hoy ha hecho un súper esfuerzo, porque les recuerdo que este programa tenía que haber empezado pues prácticamente a las 7 de la tarde hora canaria. Llevamos casi 50 minutos de retraso. Bueno, creo que ya está la conexión. Vamos a darle la bienvenida. Sergio, muy buenas tardes y bienvenido a CL Radio New Life. Hola, buenas tardes, Barcelona, Ciudad Condal, ¿cómo estáis? Pues muy bien, Sergio. Oye, perdona por el retraso. Hoy CL Radio que lleva pues un día dificultoso, no vamos fuera de tiempo. Gracias por estar con nosotros una semana más aquí en este programa donde hablaremos del espionaje, sobre todo que está ocurriendo en Ucrania. Faltaría más, hombre, son cosas de directo, nunca mejor dicho, ¿no? Bueno, Sergio, pues ya gracias por la bienvenida. Vamos a adentrarnos porque hoy creo que nos traes un tema muy interesante. Hoy tratamos el tema de los servicios secretos rusos y los temibles Guru, que es otro operativo que tienen de espionaje en Rusia, ¿no? Pero antes de hacer una introducción de cómo están las cosas, tristemente, con este conflicto armado que Rusia y Ucrania ya se adentra en la cuarta semana de guerra, ya con las negociaciones entre ambos países desarrollándose en un discreto segundo plano, mientras Kiev ya acusa al Kremlin de estar atacando y bombardeando objetivos civiles, ¿no? Que se ha podido ver por televisión, ¿no? Y por los medios, como el hospital o el teatro Mariupol, que se ha visto hoy mismo, o una escuela de Kharkov. Según la inteligencia británica, la invasión se encuentra estancada en todos los frentes y las fuerzas rusas han hecho pocos progresos por tierra, mar o aire en los últimos días y continúan sufriendo fuertes pérdidas en el terreno. Esto es que a Vladimir Putin o a la Federación Rusa no le está saliendo tan bien esta guerra como igual pensaban, ¿no? Claro, incluso el presidente ucraniano, Zelensky, ha pedido reconocer a Rusia como un estado terrorista. O sea, que imagínate, ¿no? Pero bueno, ya son 4 semanas de guerra, se está alargando un poco demasiado, sí. Bueno, esperemos que llegue. Hay indicios, Sergio, por la información que manejas ahora mismo y que has podido recopilar de que esto pueda acabar pronto. Sí, hay bastante información relevante que puede sentarse a negociar, pues es que ya tocaría, es que esta guerra, claro, este conflicto armado se está alargando mucho en el tiempo y claro, lo que decimos, solo sufre el pueblo ucraniano, sufre el pueblo ruso, supongo, porque el ciudadano de a pie siempre sufre, por ese ahogo económico que está siendo afectado Rusia y obviamente sufrimos hasta nosotros, ¿no? El resto de Europa y el resto del mundo, pues por eso, pues el incremento de precios de los combustibles, de la luz, del gas, etcétera, etcétera, ¿no? Sergio, vamos a hacer entonces una breve introducción sobre Rusia y Ucrania, la situación actual ahora, para que poner en situación a todas las personas que siguen este medio de comunicación. Sí, ambas partes están trabajando en un borrador, se ve, un acuerdo de 15 puntos, lo ha publicado el Financial Times, ¿no? Que cita las fuentes implicadas en las negociaciones. El plan implicaría que Ucrania adoptase un estatuto de neutralidad, con una renuncia a incorporarse a la OTAN. Claro, esa es la jugada de Putin, ¿no? Que Ucrania no se incorpora a la OTAN. Y acoger bases militares extranjeras, o sea, que no las coja. A cambio de la retirada total de las tropas rusas. O sea, sobre el tablero bélico, pues Putin sigue la suya, ¿no? O sea, que sobre todo para detener esta guerra exige que la OTAN de ninguna de las maneras se integre en la OTAN y que no ponga bases militares extranjeras que él considera que podían ser un peligro para la Federación Rusa. Sí.
Bueno, pues después de una breve introducción ahora mismo de cómo Sí, pero está. esperemos que pronto pues lleguen a un acuerdo y se detenga esta barbarie ya, porque son 4 semanas y esto ya es muy largo, sí, sí. Muy largo, sin duda alguna. Mm. Esto lo estamos pagando todos de una manera u otra. Sí, 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 no, desde luego, mira los precios que está la gasolina, todo lo que es el tema de alimentación, transporte, etcétera, etcétera, ¿no? Y las huelgas que tenemos de transportistas también, pues claro, al subir el combustible, los buques de pesca también, pues muchos no salen a pescar por lo caro que está el combustible, o sea, es aquello que decimos, ¿no? De siempre, en cada programa, geopolítica y geoestrategia, ¿no? Y geoeconomía, cuidado, sí, sí. Sergio, nos vamos a adentrar ya porque está claro Mm, que Rusia también tiene servicios secretos y sí, claro. nos gustaría que nos dijera qué es Mm. el FBS. Exactamente, el FBS es el servicio secreto ruso actual, ¿no? Claro, el FBS es la agencia de espías de élite de Rusia y por eso es la que acumula tanto poder. Esta sigilosa agencia de seguridad rusa ha ganado mucha notoriedad por sus operaciones de inteligencia y contraterrorismo. Cuenta que tiene raíces en la KGB, o sea, la antigua ex KGB, de la antigua ex-URSS, ¿no? Que era el Comité de la Seguridad del Estado Soviético. También está denunciada por asesinatos autorizados por el Estado y lazos cercanos con Putin. O sea, Putin parece que aquí es la ficha principal de este tablero, ¿no? Que enfrenta cuestiones sobre verdadera naturaleza y ambiciones. El FBS, que son estas cervezas, son familiares no solo para los fanáticos de los cines de espionaje, como decimos las películas y reportajes, pero han llegado a simbolizar el control que tiene el presidente Vladimir Putin sobre el poder de Rusia. La sigilosa agencia de seguridad rusa, este FBS, ha ganado mucha notoriedad por sus operaciones de inteligencia y contraterrorismo. Con raíces de la KGB, como decimos, está denunciada por ser autorizada por el Estado y lazos cercanos con Putin. Pero claro, también se encarga del contraterrorismo y contraespionaje. El Servicio Federal de Seguridad, que sería traducido más o menos al español, que es FSB, Servicio Federal de Seguridad, por su sigla en ruso, se creó en 1995, o sea, 4 años después de la caída de la URSS, ¿no? Y tiene la tarea de abordar las posibles amenazas contra el Estado. Claro, Putin dirigió, como hemos dicho, la agencia antes de llegar al poder, cuidado. O sea, Putin, como todos sabemos, fue exespía, pues llegó hasta ser coronel de la antigua KGB, en la Alemania Oriental, y luego llegó a ser el jefe de toda la KGB y luego hice esa conmutación de ex KGB a FBS, que unos dicen que más o menos va por la misma línea, ¿no? Claro, este organismo, esta agencia de espionaje rusa actual, coopera con las fuerzas policiales extranjeras en la lucha contra el yihadismo y contra algunas bandas del crimen organizado. Esto, en principio, parece que sea cosa buena, ¿no? El FSB invirtió recursos en la lucha contra los rebeldes separatistas de Chechenia en las guerras que se desarrollaron en 1994 y 1966, ¿no? Parte del trabajo de esta agencia de espionaje rusa actual es evitar cualquier levantamiento de tinte pro-occidental en Rusia. O sea, ya lo dice su lema, ¿no? Evitar cualquier levantamiento pro-occidental, ¿no? Como la Revolución de las Rosas de Georgia en 2013 y la Revolución Naranja de Ucrania en 2004. Vamos viendo por las fechas que las cosas van enlazando y por estamos en este conflicto que no es de ahora, de hace un mes, sino que esto, como explicamos la semana pasada, ya viene de largo, ¿no? Por ejemplo, fue el asesinato del espía ruso, y esto nos recordarán algunas personas que sigan estos temas, Alexander Davydenko, en 2006, el que puso realmente al FSB, el Servicio Secreto Ruso actual, en el centro de atención internacional. El oficial del FSB, duramente crítico con Putin, fue envenenado en Londres con polonio radioactivo 210. Esto yo lo recuerdo en noticias y que lo había mirado también, ¿no? Lipitenko, que estaba asociado en Reino Unido, la acción por Reino Unido, era considerado como traidor en Rusia. El crimen casi perfecto contra el espía ruso Alexander Lipitenko fue en Londres, ¿no? O sea, es aquello que si se lo haces a Putin o se lo haces a Rusia, no hay lugar en el mundo que ve donde te puedas esconder, ¿no? La investigación oficial del Reino Unido concluyó que los asesinatos probablemente tenían la aprobación de Putin y del entonces jefe del FSB, Nikolai Patrushev, ¿no? Rusia negó los cargos, como siempre, estas cosas se suelen negar, y el principal sospechoso, Andrei Lubovoy, se convirtió en parlamentario y héroe nacional. O
sea, todo lo contrario de condenar, ¿no? Davydenko, el que fue envenenado, había acusado al servicio de seguridad ruso de dirigir un escuadrón ultra secreto llamado URPO para asesinar enemigos. O sea, una cosa es decir, bueno, tenemos un servicio secreto, pero aparte tenemos un grupo especial que se va moviendo por el mundo para asesinar enemigos, lo que ellos consideran enemigos, ¿no? Por supuesto que puede ser un exagente pues, que no ha estado de acuerdo, como fue Davydenko, ¿no? Putin probablemente aprobó el asesinato, dicen, de este exagente de inteligencia, del ex espía ruso, envenenado con polonio en Londres. Uno de los objetivos, dijo, era el poderoso oligarca Boris Berezovsky, que murió en Reino Unido años después de Davydenko, en 2013, en un aparente suicidio. O sea, estamos viendo que todas las personas que van en contra de la Federación Rusa, pues acaban, lo que se dice, malamente, ¿no? Apenas unas semanas antes de que Davydenko muriera, Rusia aprobó una ley, cuidado, esto era por ley, que otorgaba al FSB, o sea, al Servicio Secreto Ruso, autoridad para atacar y actuar contra extremistas y terroristas en el extranjero. O sea, que no solo podían actuar dentro de la Federación Rusa, que pues podían actuar por cualquier parte del mundo para eliminar los objetivos que eran una amenaza o creían una amenaza para la Federación Rusa, siempre con la autorización de Vladimir Putin. Otros prominentes opositores de Putin, lo hemos visto por televisión muchas veces, ¿no?, incluidos periodistas, han muerto misteriosamente. Y estos hechos, pues claro, alimentan las especulaciones sobre los golpes, entre comillas, de este servicio secreto ruso que es el FSB. Claro, es un espionaje en el extranjero, pero también en las redes sociales, cuidado. Esa gente también se mueve mucho por las redes sociales, como todos los servicios de inteligencia del mundo, ¿no? Un libro sobre este servicio secreto, escribió una tal Irina Bologan, dicen que Putin amplió los poderes de este servicio secreto, de FSB, para que envíe agentes al exterior en operaciones especiales, como decimos. Claro, este servicio de inteligencia es parte integral de la nueva doctrina de la guerra de la información de Rusia. Claro, entonces sabemos que estamos mundialmente en una guerra de la información, ¿no?, que incluye influir en la opinión pública extranjera a través de redes sociales. Las redes sociales son muy importantes hoy en día, como hemos dicho muchas veces, en el espionaje, ¿no? Funcionarios de Estados Unidos creen que Rusia trató de influir en los votantes durante las elecciones presidenciales de 2016, ¿no? Esto igual ya lo hemos contado alguna vez en algún programa, ¿no? Estados Unidos acusó a espías rusos del hackeo que afectó a 500 millones de cuentas de Yahoo, pero Rusia lo niega. Claro, si no puedes demostrarlo, pues lo niegas, ¿no? Este servicio secreto ruso tiene poderosas herramientas legales, como digo, está aprobado por ley, por su parlamento, ¿no?, para monitorear el tráfico de Internet, o sea, controlar la red. Una tecnología llamada SORM le permite husmear en correos electrónicos, o sea, entrar en correos electrónicos y llamadas telefónicas particulares. Quiere decir esto, que por ley los datos deben mantenerse durante 12 horas para posibles inspecciones. ¿Qué quiere decir con esto? Que en Rusia, y si tú eres un ciudadano ruso, pues el Estado puede entrar en tu email, en tu correo electrónico, y tiene 12 horas para leer pues lo que tú hayas puesto. Ya decidirán si eres una amenaza o no eres una amenaza, ¿no? Dicen que los proveedores de telecomunicaciones rusos tienen que dar a este servicio secreto acceso directo a sus datos, ¿no? Pero claro, el alcance real de la vigilancia de este servicio secreto no está claro. Los periodistas dicen que, al igual que con la antigua KGB comunista, el miedo a ser espiado es una arma poderosa en sí misma, ¿no? Ya lo hemos dicho, ¿no? Solo pensar, hoy que me pone a estar espiando, pues igual ya aborta lo que tú querías hacer. Igual no querías hacer nada malo, o sí, ¿no? Pero ya solo teniendo el miedo infundando, pues ya es una poderosa arma, ¿no? Y también se dice que qué tan cerca está este servicio secreto, el FSB de Putin, de Vladimir Putin. Claro, la sede está en el centro de Moscú, es el antiguo edificio que utilizaba la KGB, que allí interrogaba a los presos políticos de la época soviética, ¿no? Nada más y nada menos. El jefe de este servicio secreto es Alexander Bortnikov, y que informa directo a Putin, ¿no? Hasta aquí, pues normal, porque normalmente el jefe de un servicio de inteligencia o director siempre informa al presidente del gobierno o quien fuese, ¿no? Como que fuese que mandarle país, por supuesto. Como la empresa de un ex jefe de la KGB quedó encargada de la seguridad de las sedes diplomáticas de Estados Unidos en Rusia. En el año 2000, el predecesor de Bortnikov,
un tal Nikolai Patrushev, llamó a sus agentes del FSB nobles modernos, ¿no? O sea, se suelen poner sus propios motes, ¿no? Al convertirse en presidente, Putin, como Putin se convierte en presidente, otorgó altos cargos a exespías de San Petersburgo, con los que él había estudiado de joven y había evolucionado como espía, ¿no? O sea, se rodea, digamos, de aquello que es una especie de camarilla y gente de mucha confianza, ¿no? Una importante socióloga rusa, y esto lo está investigando, dice que estamos siendo testigos de una restauración del poder de la KGB bajo el mando de Putin. Durante su primer periodo como presidente, entre 2000 y 2004, alrededor de un tercio de los funcionarios del gobierno eran agentes de seguridad. O sea, imagínate, los que mandaban en Rusia entre 2000 y 2004, y ahora probablemente también, sean exagentes de seguridad de la ex-KGB, de los espionajes rusos que controlan el país, ¿no? El país y, bueno, y las acciones que se hacen fuera del país, ¿no? La mayoría de la élite, incluido el actual jefe del FSB, este servicio secreto que tiene ahora Rusia, es ahora objeto de sanciones de la Unión Europea y Estados Unidos, debido a la anexión de Crimea en 2014 por Rusia. Claro, vamos viendo que las fechas van cuadrando, ¿no? Y empezamos por el año 2000 y pasamos por envenenamientos de esa gente de inteligencia, pero ya entramos en la cuestión de Crimea, ¿no? Claro, estas personas han adquirido grandes fortunas y controlan recursos clave de su país, ¿no? Lo que se llama los oligarcas, ¿no? Vladimir Putin, para dar algunos datos, ha anunciado que buscará la reelección y su cuarto periodo como presidente de Rusia. O sea, Putin técnicamente podía gobernar hasta el 2036. O sea, igual tenemos Putin hasta que cumpla 100 años, fíjate. En los años 90, Putin supervisó el comercio exterior en San Petersburgo y algunos de sus socios de esa época han sido vinculados al crimen organizado. O sea, se dice que hay conexiones, yo no tengo pruebas de esto, que pueda haber conexiones entre el gobierno dirigido por Putin con organizaciones mafiosas, ¿no? Una investigadora norteamericana, que se llama de nombre Karen Daviska, documentó estos enlaces en un libro que se llama La cleptocracia de Putin, ¿no? Las acusaciones también aparecieron en la investigación de Davydenko, que fue envenenado en Londres, y en una importante investigación policial española sobre la mafia rusa. O sea, que hay que considerar que la mafia rusa se mueve mucho por territorio español, y, por ejemplo, por Marbella y por muchos sitios, sobre todo zonas costeras, pues se da porque, como sabemos, España es un país geográficamente con muchos recursos, con muchas salidas al exterior y entradas también, entonces es un punto estratégico para las mafias internacionales, ¿no? Entonces, claro, también aparte de ese FSB tenemos otro grupo que es más temido que ese servicio secreto ruso, que son los GRU, GRU, ¿no? El temido y secreto brazo del espionaje militar ruso. Cuidado, que estos ya son espías militares. Bueno, Skripal trabajó para esta organización acusada de interferir en las elecciones de Estados Unidos. O sea, aquí decimos, ¿sí? Donald Trump salió elegido, dicen, porque Vladimir Putin quería que saliera Donald Trump en contra de Hillary Clinton, ¿no? Durante años, esta agencia de espionaje rusa más misteriosa ha sido el GRU, ¿no? GRU, que es un acrónimo del ruso del Departamento Central de Inteligencia Militar, creado en 1918, imagínate, en 1918, tras la Revolución Bolchevique, y siempre bajo la tutela del Ministerio de Defensa, por lo tanto, militar. Esta agencia de inteligencia, los GRU, se diferenciaba del popular KGB en la era soviética por ser sus métodos agresivos y su opacidad. O sea, digamos, eran muy, por decir de una manera elegante, agresivos a la actuación y muy discretos, muy opacos, o sea, casi nadie sabía que existían, hasta el punto de haber sido invisible para las autoridades occidentales durante décadas. Esto quiere decir que ni la OTAN, ni los Estados Unidos, ni ningún servicio de inteligencia, hasta hace pocos años, sabían que existían estos grupos, estos espías, digamos, tan secretos que tenía la ex-URSS y actualmente la Federación Rusa, ¿no? Su misión de esos espías era la de proporcionar información sensible para las Fuerzas Armadas rusas, como decimos, son militares. Poco trascendía la opinión pública acerca de sus operaciones, que eran muy discretos, pero en los últimos años ha quedado más expuesta que nunca al escrutinio público. Puede ser por las nuevas redes sociales y todo eso,
Puede ser, ¿no? Puede ser, pero ahora está más expuesto, ¿no? Claro, los expertos en temas de seguridad relacionados con Rusia han asegurado que este organismo militar, el GRU, ha sido abarcando cada vez más protagonismo dentro del aparato de la inteligencia rusa, hasta acaparar nuevos ámbitos como el espionaje electoral y el económico, lo que hemos dicho, ¿no? Puede influir en cambiar las elecciones de un país que ellos les puede interesar y, sobre todo, la parte geoeconómica, ¿no? También hemos de destacar que el perfil trazado por los desertores de este grupo, del GRU, dibujan una organización con mentalidad de guerra y métodos criminales. O sea, no serían espías a luz. Aquí sí que estamos hablando, a ver, de espías peligrosos en un momento dado, ¿no? Acostumbrada a reclutar a sus efectivos entre la gente corriente del pueblo. Esto es un punto a tener en cuenta. Más que en el ámbito de los profesionales de élite bien formados y, por tanto, más proclives a posibles deserciones por su supuesta cercanía con Occidente. Esto quiere decir que el GRU recluta gente, pues bueno, pues igual se va por ciertos barrios o ciertas zonas de Rusia y la persona que sea más violenta y que una especie de mercenarios, pues bueno, se integran a esta organización, pero son gente muy violenta, ¿eh? Claro, Sergei Skripal, que trabajó durante años para el GRU, hasta que finalmente fue repescado por los servicios de inteligencia británicos del MI6. O sea, imagínate las cuentas que dan los espías, ¿no? O sea, tú estás trabajando para los servicios secretos rusos y un día pues te arrepientes y acabas trabajando para el servicio británico o el servicio inglés, el MI6, ¿no? Los expertos creen que Skripal delató a decenas de espías de toda Europa, a los que entonces se convirtieron en sus nuevos jefes. O sea, claro, una vez te pasas, digamos, al enemigo, que es tu nuevo amigo, pues tú tienes una lista de agentes que se mueven por todo el mundo y los descubres. Y eso, pues claro, para los agentes que están por todo el mundo, eso es bastante peligroso, ¿no? Según la información de una revista especializada, Journal Defense Management, reporta directamente al jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y lo sitúa como la parte más oscura de la inteligencia rusa. Esto es el grupo que estoy diciendo, el GRU. El GRU está dirigido desde los años por un general llamado Igor Korovov, que en 2016 fue sancionado por Obama, en la época de Obama, por su supuesta responsabilidad en el ataque a los servidores del Partido Demócrata en las elecciones que acabó ganando Trump. Lo que hemos dicho, ¿no? O sea, son gente muy preparada, aunque suelen ser reclutados, como digo, por la calle. Bueno, no solamente por la calle, ¿no? Por ciertos ambientes. Y bueno, si tú eres un buen hacker, pues en Rusia, pues puede acabar trabajando para esta gente. Y bueno, puedes influir, pues, como se denuncia, ¿no? Pues que puedes influir en unas elecciones de cualquier país y otros muchos conceptos, ¿no? Incluso el fiscal federal norteamericano le imputó a él y a otros 11 funcionarios rusos por los mismos hechos. Como hemos dicho, el grupo fue creado en 1918, o sea, antes de la Segunda Guerra Mundial, por orden del Consejo Militar Revolucionario del Ejército Rojo, bajo la dirección de León Trotsky. Imagínate. Claro, ya debemos de recordar un poco. ¿Cuál es su objetivo inicial? Es coordinar las acciones de las agencias de inteligencia del ejército, pero durante varias décadas su existencia fue desconocida para los servicios secretos extranjeros. Lo que hemos dicho, este GRU, servicio de inteligencia militar ruso, que es creado en 1918, ha sido desconocido por todas las agencias de inteligencia, igual hasta hace 5, 6 o 8 años, ¿no? Aunque su principal misión es la inteligencia militar, se cree que el GRU ahora ha evolucionado, también está actualmente involucrada en muchas áreas, no siempre directamente relacionadas con las Fuerzas Armadas. Claro, va evolucionando, el mundo va cambiando, incluida la adquisición de nuevas tecnologías, como decimos, el espionaje económico, que es muy importante, y como indica la imputación estadounidense de Estados Unidos al hackeo electoral, ¿no? Estamos hablando de cosas mayores, ¿no? Sí, sí. Además, algunos lo consideran como una especie de reliquia de la época soviética de aquel entonces, ¿no? Claro, estamos hablando de que se crea en 1918. Es por ello que su situación interior se mantiene tan secreta. Sus oficiales son más patrióticos que los de la KGB y el SVR, que son dos servicios secretos que tiene la Federación Rusa. O sea, ¿y qué decir más patrióticos? Hombre, que harán mucho más lo que les diga su jefe, en este caso Vladimir Putin, ¿no? Porque el número de desertores del GRU es mucho más pequeño.
Claro, el GRU, decir que está localizado en un complejo de edificios conocido como el Acuario en el centro de Moscú. Ahí también lo comparten con el EPBS, ¿no? Y según la agencia Reuters, el GRU tiene un estatus especial y responde directamente al jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. Claro, una de las personas que tiene el mando de control nuclear portátil de Rusia, poca broma. Son generales que tienen lo que llaman vulgarmente el botón para apretar, para hacer un ataque nuclear, ¿no? Eso no quiere decir que lo vayan a hacer, ¿eh? Quiero decir que tiene esa responsabilidad y que es elegido personalmente por el presidente, en este caso, el señor Vladimir Putin. Claro, es un grupo muy cerrado y secreto, este es el grupo, porque la estructura interna de la agencia es también llamativa, pero desconocida. Una de las unidades que cita la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos es la unidad 26165, que tiene una reputación de grupo de élite. O sea, dentro de este grupo tan peligroso que son los grupos, hay una unidad que se llama 26165, que se ve, bueno, que son la monda, y se me disculpa la expresión, en estos temas del espionaje agresivo, ¿no? Claro, en 2016 un portal de noticias ruso describió a miembros de la unidad de ser capaces de descifrar cualquier código en menos de 3 minutos, imagínate, 3 minutos, y de reencriptarlo sin tener que interrumpir su tesis doctoral de física cuántica en la que están trabajando. O sea, eso lo publicó el New York Times, ¿no? O sea, que son personas que muchas, aunque algunos los cojan por los barrios, pues son los más agresivos, pero si cogen a alguien para ya ataques, digamos, de ciberguerra, estamos hablando de doctores en física cuántica, o sea, que son gente muy poderosa, ¿no? Claro, es poco lo que se conoce con precisión sobre el funcionamiento interno de la agencia, claro. Como digo, ha sido descubierta de su existencia hace unos 8 años aproximadamente. Pero el informe de este miembro de la KGB, porque siempre, claro, cuando alguien deja un servicio secreto y quiere hablar, por decirlo, pues ya se van descubriendo cosas. Sostiene que sus oficiales no son reclutados de familias de la élite dirigente rusa, como he dicho antes, sino de gente común y corriente. O sea, no es aquello que cogen la excelencia de la excelencia, como hacen casi todos los servicios de inteligencia, sino que es en especial, pues, coge gente común y corriente y luego ya los entrena a su modo, ¿no? Según los expertos, el GRU combina todos los tipos existentes de inteligencia estratégica, ilegal, técnica, económica, espacial, cuidado, que controla el tema espacial, y del campo de batalla, como ahora igual está produciendo este conflicto hermano. Y se agrega que en Rusia, en la Rusia de Putin, el papel del GRU está creciendo, o sea, es un grupo que está creciendo, ¿no? Y destacar también que el GRU ha redefinido su estatus como el servicio inteligente más cerrado y secreto, y la ascendencia de su secretismo está creciendo. O sea, es un grupo que, desgraciadamente, creo, está creciendo porque es un grupo muy peligroso, sí. Pues bueno, ya hemos visto... sería más o menos el espionaje ruso, que no es poco, ¿eh? Ya, bastante, ya hemos visto que los servicios secretos rusos, el FBS y también los terribles GRU, esos servicios secretos militares rusos. Exactamente, pero de corte militar, sí. Pero Sergio, hay más preguntas aquí porque surgen muchas y, por ejemplo, ¿qué son los oligarcas rusos? Claro, se ha hablado mucho estos días, ¿no? Que es un oligarca ruso, ¿no? Un oligarca ruso es un tipo de empresario que nació en la URSS, en la antigua Unión Soviética, creció con la perestroika, y se adaptó a Vladimir Putin. O sea, vamos con aquello de la caída de la ex-URSS, de Mikhail Gorbachev, y se adaptó ya a la política de Putin. Hay algunos de los hombres en torno a los cuales se tejen miles de historias y que ahora están en la mira del mismo Putin, ¿no? Claro, las sanciones que están recibiendo Rusia desde que el gobierno de Putin tomó esa decisión de invadir Ucrania, volvieron a poner en escena a los llamados oligarcas rusos, ¿no? Que podemos escuchar por las noticias ya que por proceso de internacionalización de su riqueza son hombres muy millonarios, o sea, estamos hablando de hombres multimillonarios, de su riqueza les respondían las medidas de ahogo financiero y económico dispuestas contra el régimen moscovita. Actualmente ruso, ¿no? Por ejemplo, aquí en el puerto de Barcelona, me parece que ayer o antes de ayer se intervino un yate, pero un yate que valía, me parece, 200 millones de euros. O sea, imagínate el poder económico que tienen una sola persona, un solo oligarca de estas características, ¿no? Igual ahora no es el mejor momento para ser un oligarca ruso, dicen, ¿no? A comentar como muchos, incluso se dice de un tal Román, un hombre de 55 años, con un valor estimado
O sea, que tiene miedo de 13.500 millones de dólares. O sea, un hombre solo tiene 13.500 millones de dólares. Que anunció que venderá el Chelsea Club de Fútbol inglés que adquirió en 2003. Si retrocedemos un poco, y los aficionados al fútbol verán que muchos equipos de fútbol europeos están comprados y financiados por ese tipo de oligarcas rusos. Claro, antes de la guerra, pues bueno, la gente decía, bueno, estamos hablando, por ejemplo, del Chelsea británico, ¿no? Que está en Gran Bretaña, Fútbol Club. Claro, es como si compraran cualquier equipo, o sea, mira si tienen dinero, pero claro, al comprar esos equipos supongo que también pones a su gente, etcétera, 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 ¿no? Para que nos hagamos una idea, ese hombre que te digo, por ejemplo, tenía un valor estimado de 13.500 millones de dólares. Vamos, que puedes comprar un club de fútbol y puedes comprar un país en según qué sitios, ¿no? Estos oligarcas rusos son algunos de los hombres en torno a los cuales se tejen miles de historias y que ahora están en la mira. Se saben algunas cosas y otras no. ¿Qué son y de dónde viene entonces esta clase de empresarios que han hecho que para mantenerse ese mote que les digo de cualquier otro millonario? Según se describe habitualmente en la prensa, los oligarcas rusos son acaudados empresarios de las antiguas repúblicas soviéticas, como hemos dicho, que cuentan con una riqueza acumulada rápidamente durante la era de la privatización rusa en el periodo posterior a la disolución de la Unión Soviética de los años 90. Sabes que hablamos mucho de esto, de cuando cae la URSS, pues claro, ahí, pues con todo el material que había, con todos los recursos que tiene la ex-URSS, pues muchos hombres, por llamarlo de manera de negocios, pues hicieron grandes negocios. Por ejemplo, el señor de la guerra, ¿no? Era uno de ellos, que cogía AK-47, que estaban en un almacén, por vigilado igual por un solo soldado ruso, y le decían, bueno, una especie de plato plomo que decía Pablo Escobar, ¿no? Oye, necesitamos 1.000 AK-47 porque los tengo que llevar a África, y los vendía a $50, por ejemplo. O sea, han hecho, no digo que todos hayan traficado con armas, pero bueno, igual pues uno trafica con armas, otro compra clubes de fútbol y otro compra petroleras, ¿no? Sin embargo, no solo son rusos, sino también fundamentalmente ucranianos. O sea, y aquí viene la sorpresa que encontré la forma de esta información. O sea, muchos oligarcas son de origen ucraniano, en tanto el régimen que los prohibió, digamos, para convertirse en lo que son, imperó también en ese país cuando tomaba parte de la Unión de Repúblicas Soviéticas. Claro, anteriormente, como todos sabemos, tanto Ucrania como Bielorrusia, como Estonia, Letonia, todos formaban un mismo país, la República Socialista Soviética, la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, ¿no? Claro, uno podía ser de Ucrania o podía ser de Bielorrusia, como digo, o de Kazajistán, ¿no? Los primeros oligarcas modernos surgieron en la época de Mikhail Gorbachev, como digo, durante el periodo de moda denominada perestroika, que yo recuerdo muy bien porque estaba estudiando aquellos tiempos, me interesaba mucho el tema, y todos pensamos, caray, qué bien el sentido de caer el muro de Berlín en 1989, Mikhail Gorbachev era un hombre muy dialogante, querido por mucha gente, se disuelve la URSS, pero claro, detrás de las espaldas de Mikhail Gorbachev se conoce que se hacían muchas cosas, como por ejemplo hacerse el poder, sobre todo estos hombres que son los oligarcas, ¿no? Pero no surgieron, como digo, de un día para otro, sino que en muchos casos forjaron su riqueza como resultado de lo que iban cogiendo a lo que podían acceder como directores de las enormes empresas estatales soviéticas. Como de recordar que la ex-URSS era un régimen comunista, por lo tanto la empresa era el Estado. Claro, cuando se convierte en la Federación Rusa, la cosa cambia y se pueden tener empresas privadas, ¿no? Aunque también empresas estatales. En una época donde la propiedad privada había sido abolida y, por lo tanto, no podían enajenarla bajo la forma de la venta ni legarla a sus hijos bajo forma de una herencia. O sea, si tú poseías un piso, el IXURS, y querías dejar una herencia a tus hijos, pues no podías, porque aquello siempre era del Estado, ¿no? De ahí el carácter inestable de esa clase tan sui generis que dicen de propiedad, ¿no? O sea, en la ex-URSS no habían propietarios de viviendas, ni siquiera de coches. Yo recuerdo un profesor mío que explicaba pues que la antigua ex-URSS no vivía igual el camarada trabajador soldador que el camarada coronel, por ejemplo. El camarada trabajador pues tenía un coche, si no recuerdo mal se llamaban los Lada, que era el coche del trabajador, como si aquí dijéramos el 124 español,
o el 600, pero era un coche que tenían que compartir pues igual con 5 más trabajadores. Sin embargo, el camarada coronel no solo tenía coche para él, sino que encima tenía chofer y todo, porque claro, había una cuestión de clases, ¿no? Aunque todos se llamaban camaradas, sí, pero unos trabajaban más que otros o unos corrían más peligro que otros, ¿no? Sin embargo, como digo, los primeros oligarcas supieron en la época de Mikhail Gorbachev. Y claro, de la forma, y por lo tanto no podían imaginarlo bajo, como digo, no podían dejarla en herencia, ¿no? León Trotsky, uno de los líderes muy conocidos que haya leído a Trotsky, de la revolución bolchevique que tomó el poder en Rusia en 1917, anticipó el fenómeno de en la década de los 30, antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya se encontraba en el exilio perseguido por Stalin. Cuidado, que un día hemos de hacer un programa de Stalin también, que bueno, también es un hombre que, digamos, entre comillas, con su carácter, tenía su carácter, ¿no? Dijo que si no se producía una revolución política que echara a los burócratas de la URSS, tarde o temprano los burócratas de la nomenclatura soviética buscarían convertir sus privilegios en propiedad privada. Eso es que, claro, muchos no están de acuerdo a ver cómo que yo no puedo tener un piso y si quiero tengo 100. Y ahí es cuando nace la figura del oligarca y por eso, pues, hoy en día, ya en el siglo XXI y a estas alturas, y hablamos antes de esa invasión a Ucrania, ¿no? Porque estamos hablando de este tipo de personas, oligarcas, pues son multimillonarios. Te he hablado de uno que dice que tiene que estar verificado que tiene 13.500 millones de dólares en cash, en caja, o sea, imagínate, ¿no? O sea, su condición de oligarcas, calificación con la que se intenta diferenciar de otros acaudalados, porque estos, digamos, no son millonarios, son más que millonarios. O sea, es como aquí en Occidente decimos millonario y multimillonario. Bueno, pues allí son acaudalados y oligarcas, ¿no? No sé si me explico. Tiene que ver no solo con su carácter minoritario, porque son pocos, y por la forma despótica que ejercieron el pasaje de un régimen a otro, preservando y acariciando su poder. O sea, ya lo que decimos, cuando cae la URSS, se aprovecha para hacer grandes negocios, hasta que entra Putin y más o menos salían con él, ¿no? Sino también por su escasa tradición dentro del mundo de los negocios, ¿no? De hecho, un dirigente argentino llamado Jorge Altamira, que era un trotskista, es una filosofía, ¿no?, de larga trayectoria, lo sentenció en un tribunal, lo sentenció en un artículo reciente diciendo que no tiene la autoridad social que confiere la historia. En tanto, se trata de un sector social, sin más títulos que el arrebato reciente del poder y de la propiedad, como un salteador de caminos. O sea, los comparó con bandoleros, ¿no? Esos oligarcas, cuando cae el régimen soviético, pues van a por todas, como hemos hablado del Señor de la Guerra, que es un personaje que existió de verdad, existe una película en su momento. Sabes que no soy peluquero, pero la peluca no está mal porque explica como un hombre que casi no tenía nada, pero bueno, empieza a comprar aviones grandes, de esos grandes que me parece que son Tupolev, para llevar armas a África, que tenía un lema este hombre, sobre todo en países africanos. El negocio de las armas está en que si la mitad de un territorio, la mitad de un país está armado, el negocio está en armar a la otra mitad. Imagínate tú, pues qué filosofía empresarial, ¿no? Pero ya saliendo de esa persona, nomenclatura de todo esto, no podría convertirse de conjunto en clase capitalista, claro. Como son de corte comunista, y es un capitalismo camuflado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cómo se fueron formando a partir de operadores que actuaban en los márgenes del sistema oficial como intermediarios en una inmensa economía en las sombras que trabajaban como una especie de insumisos, ¿no? O sea, ellos tenían sus intermediarios, ellos tenían el poder como oligarcas, como multimillonarios, pero también tenían a su gente, intermediarios que se movían y daban el dinero por todo el mundo, ¿no? Que van desde materias primas hasta empleados, hasta gente, y los sectores que transformaban el robo de una acumulación de medida capitalista, ¿no? Se formaban verdaderos feudos, o sea, un poco de historia feudal, ¿no? Como con la Edad Media, dentro de los ministerios, y luego con la privatización de facto de las empresas por sus directores, un proceso que luego de la caída de la URSS lo lleva a transformar en los nuevos ricos y finalmente como oligarcas que se les conoce. Ricos sí, pero siempre con favores y apoyo a Vladimir Putin, por supuesto. Sí. Oye, Sergio, dentro de esta guerra existen unos intereses estratégicos, y sobre todo en el gran hermanamiento que tiene Rusia y China. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Pues sí, muy en el punto de dado, porque
cuenta que Vladimir Putin y el presidente chino Xi Jinping han demostrado al mundo que su alianza pragmática va sobre ruedas. Y esto antes de la guerra, ¿eh? Sus intercambios comerciales superan los 145.000 millones de dólares y ahora hacen frente común frente a la OTAN. O sea, los dos países de alguna manera se han frente a la OTAN, aunque China, cuidado, se mantiene un poco prosaica y opaca en estos temas, ¿eh? Rusia y China, por ejemplo, China no ha condenado la guerra todavía, pero bueno, tampoco ha ayudado a pararla, ¿no? Rusia y China son un ejemplo de relación dignificada, que se dice, ¿no? Así lo ha descrito el mismo líder ruso, Vladimir Putin, que es un vínculo renovado de Moscú y Pekín. El líder chino, Xi Jinping, ha extendido la alfombra roja para una eterna amistad cómplice, pero geopolítica con Rusia. A ver, son amigos, pero a través por intereses geopolíticos y geoeconómicos que ahora veremos, ¿no? Putin y Xi Jinping, que es el presidente de China, han demostrado al mundo que su alianza va sobre ruedas. Un nuevo orden mundial se está gestando entre China y Rusia, y saben cuál es su puesto, porque juntos suman. O sea, si digamos, la Federación Rusa y China se juntan, suman muchísimo. Por ejemplo, los últimos Juegos Olímpicos se celebraron, se edificaron sus vínculos basados en el beneficio mutuo, una solidaridad que se refuerza por el choque contra Occidente. O sea, ambos países, hemos de contar que tanto China como Rusia son países de tinte comunista, a menos en su filosofía, por lo tanto chocan mucho con Occidente, ¿no? Estos dos líderes llevan sin verse 2 años por la pandemia que hemos pasado y se reencontraron a lo grande, ¿no? En el comunicado sobre esta cumbre que tuvieron, de más de 5.000 palabras, pidieron a Occidente que abandone su aproximación ideologizada a la Guerra Fría. O sea, están advirtiendo a Occidente que no se metan por medio en sus negocios, ¿no? Moscú y Pekín, que son ambas capitales, obviamente, han expresado su rechazo a la aplicación de la OTAN a Europa del Este. O sea, que esto de la guerra de que estamos hablando de Ucrania ya viene por unas conversaciones que tuvieron hace unos meses, pues estos dos mandatarios, tanto chino como el ruso, ¿no? Y en lo que están de acuerdo es su rechazo a la ampliación de la OTAN a Europa del Este. Es el mantra que repite el Kremlin a Estados Unidos y sus aliados. O sea, de hecho, como he dicho al principio, Vladimir Putin está diciendo día tras día que para detener esta guerra la han de garantizar por escrito, que ninguna, en especial, algunas sí han entrado, pero por ejemplo, Ucrania él lo considera una parte de la Federación Rusa y estratégicamente, y que sobre todo que firmado por escrito que la OTAN jamás entrará en Ucrania, ¿no? Esta es una de las condiciones que nos está saliendo de momento Vladimir Putin. Y ha denunciado la creación de bloques de seguridad en la región de Asia-Pacífico, cuidado, que estamos hablando de China, que es un gran país con 1.200 millones de personas. También criticaron el pacto suscrito entre Estados Unidos, Reino Unido y Australia, conocido como AUKUS, ¿no? O sea, es una guerra entre Occidente y si me permite, la Europa del Este y Oriente, ¿no? Como señal de apoyo de estas reivindicaciones sobre Ucrania, China señala que comprende y apoya las propuestas planteadas por la Federación Rusa encaminadas a crear garantías legalmente vinculadas de seguridad en Europa. A su vez, el documento que firman estas dos potencias recoge la preocupación de Pekín por las amenazas comerciales de seguridad por parte de Estados Unidos. Es decir, China y Rusia se alían para menoscabar la influencia de Estados Unidos en sus zonas de influencia. O sea, al final es, a ver, nosotros vamos a controlar los mercados, ¿no? Entre China y Rusia, en principio. Y claro, y se dirige él un auténtico multilateralismo que se dice, ¿no? Como dijo el presidente chino. La defensa del verdadero espíritu de la democracia sirve de base fiable para unir al mundo en la superación de la crisis y la defensa de la igualdad. Eso lo dijo el presidente chino, ¿no? Y claro, mientras los dirigentes de Estados Unidos, Canadá, Australia y un buen número de países europeos han boicoteado este acontecimiento, el líder ruso, o sea, Vladimir Putin, se ha mostrado encantado del protagonismo que le ha brindado el presidente chino, enfrentando con Estados Unidos y la OTAN, ¿no? O sea, China, de alguna manera, ahora está un poco más opaca y más callada, pero antes de estallar ese conflicto armado,
era claro que China apoyaba a Rusia y estaba enfrentada, sobre todo económicamente, con Estados Unidos y la OTAN, ¿no? Que, claro, necesitan amigo chino. Y China, que confirma cada día su papel como superpotencia, estamos hablando, lo hemos dicho alguna vez en algunos programas, que ya llevamos unos cuantos, que China era gigante dormida y cuando despertó, ahora China aspira a ser la superpotencia mundial, superando a Estados Unidos, que quiere compartir con Rusia muchos intereses, aunque también haya divergencias, ¿no? Sí, 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 sí. Sergio, para ir finalizando la última Sí, pregunta, sobre todo, sí. ¿tú crees que como analista Hmm, de inteligencia, de servicios de inteligencia, hmm. tú crees que, pues bueno, que prácticamente este liderazgo de Putin se puede haber afectado ahora mismo por las circunstancias de la guerra? A ver, hay analistas, y yo, a ver, afectado sí que es afectado, porque a ver, Putin cuenta que era un hombre valorado incluso por los no rusos, o sea, había gente que le gustaba como mandatario, pero él se marcaba su propia marca personal, que hablemos una vez, ¿no? El hombre varonil, que montaba a caballo, igual se montaba en un bombardeo, que se lanzaba en paracaídas, que eran cinturones negros de judo, o sea, él tenía su marca personal, pero claro, ahora la gente a nivel mundial estamos viendo que este hombre puede ser un peligro. Y yo creo que tiene un desgaste, porque esto tiene que tener un desgaste, pues muy frío, que hablemos de la persona de Putin que sea, y a ver, y tampoco le interesa, o sea, empecemos, porque a China no le interesa esta guerra. Pues claro, si China quiere vender a todo el mundo, no solo a Rusia. O sea, China quiere vender a todo el mundo y nosotros pues compramos muchos productos que vienen de China, ¿no? Desde juguetes hasta microchips, etcétera, etcétera. Se cree que Putin necesita algo para declarar victoria. No creo que es un hombre que se rinda fácilmente. No puede aceptar la derrota porque políticamente sería demasiado arriesgado para él, como tú me has dicho, ¿no? Y podría tener implicaciones muy serias para su liderazgo. Sí que es cierto que igual estamos de alguna manera Putin se puede estar debilitando, se hablan incluso de que puede haber un golpe de Estado dentro de Rusia, se dice, no está probado, y que incluso el pueblo ruso está en contra. Lo que pasa es que, claro, salir a manifestarte en la Federación Rusa, pues ya lo vemos por televisión, ¿no? Enseguida te detienen, no hay derecho a manifestación en Rusia. O sea, y esto pasa como en Corea del Norte, ¿no? Con el líder que hablemos, Kim Jong-un, ¿no? Que la gente adora a estos líderes porque les tienen miedo. O sea, a ver, yo quiero trabajar, yo quiero comer, yo quiero vivir bien, no quiero que me detenga, pues vivo a Putin porque no puedo hacer nada más. Igual que pasa en Corea del Norte y en muchos países comunistas, ¿no? También igual es que estamos leyendo a Rusia de forma un poco primitiva, ¿no? Cuando pensamos que todas sus acciones tienen como objetivo perjudicar a Occidente. Yo creo que Rusia quiere ir más allá y sobre todo buscarse un buen aliado como China. Imagínate China, que ya se puede considerar casi una potencia mundial, y claro, teniendo un aliado como China, de momento va aguantando, porque claro, el gas que por ejemplo ahora, de hecho está entrando gas en Europa, hemos de decirlo, que viene de Rusia, pero en un momento dado lo puede cortar. Pero claro, se le está intentando asfixiar económicamente. No habla de Putin, sino a toda Rusia, ¿no? Pero claro, él tiene igual la alternativa de generar ingresos pues haciendo negocios con China, que te digo, son 1.200 millones de personas, ¿no? Perdón, 1.200 millones, sí, 1.200 millones de personas aproximadamente, ¿no? Claro, entonces en este criterio tal vez se necesite la mediación de una tercera parte externa, no sé cuál puede ser, ¿no? En la que Putin confíe como el gobierno chino o la ex canciller alemana Angela Merkel. Recordemos que con Angela Merkel se lleva muy bien, aunque me hizo aquello que conté por la semana pasada, ¿no? De poner el perro grande sabiendo que Angela Merkel le tenía miedo a los perros, pero se ve que falta una especie de exmandatario. Esto ya ha pasado alguna vez en el mundo, ¿no? Sobre todo con los presidentes americanos, que se puedan sentar en una mesa de negociación, por este caso, pues parte de la OTAN y parte de Vladimir Putin, pero con una mediadora, ¿no? Y él podía ser Angela Merkel. Eso es lo que dicen, ¿no? Que ahora todos sabemos que ya no es canciller de Alemania y por lo tanto, pero era una figura de peso en su momento como fue Margaret Thatcher en el suyo, ¿no? Pero sí se cree que la idea es tener la lucha, eso está claro. Esta guerra no puede durar muchísimo más, porque ambas partes tendrán que demostrar cierto grado de flexibilidad
posibilidad. Esto es como una negociación, ¿no? Cuando tú entras a negociar, sabes que vas a perder algo, bueno, que tienes que dar algo a cambio para que den otra cosa. Pero claro, lo que pide Putin es de momento, que no sea una estrategia que Putin tenga de echar la cuerda hasta el extremo, es que en ningún momento la OTAN ponga bases. No, es que Ucrania no entre en la OTAN, eso de entrada, y menos poner bases, por supuesto, que él lo vería como una amenaza, ¿no? Y creo que el problema es que ambas partes aparentemente creen que pueden ganar más con el tiempo que mostrándose flexibles. Pero claro, mientras va pasando este tiempo, la gente va muriendo, desgraciadamente, el pueblo ucraniano, gente civiles y toda la economía, pues ya ves cómo está, de alguna manera, de patas arriba en todo el mundo, ¿no? Sí. Y algunos dicen que lo peor está por venir, ya veremos, no lo sé, no hemos de esperar y no tampoco tranquilizar a la gente, decir que, bueno, que esto se solucionará, pero bueno, ya hay un mal hecho, ¿no? Que decimos, hombre, mira, esta noche me han roto el coche, voy a arreglarlo, sí, pero de momento tendrás que pagar los gastos del mecánico, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a ir finalizando el programa, Sergio. De hecho, Nicolás, tenemos muy buenas noticias. Nicolás nos hacía llegar la foto, ¿os recordáis de Julio César, que fue a buscar a la frontera, a Ucrania? Un policía nacional jubilado desde aquí, desde Gran Canaria, viajaba a Santander y desde ahí pues recorría a través de carretera hasta llegar hasta Ucrania y traerse una familia para acá. Pues nos pone Nicolás, dice: Julio César llegó anoche a Canarias y hoy ya tienen todos los permisos la familia. Gracias, Nicolás, gracias por enviarnos ese mensajito. También el amigo Manuel Gracias, dicen que las guerras se hacen para ganarlas, pero esos puntitos suspensivos que nos envía, dice: sea cual sea el resultado, cuando intervienen las armas siempre son el mayor de los fracasos y de los despropósitos para la humanidad. Seguimos leyendo. Las tragedias, también dice Manuel Gracia, que las tragedias que producen las guerras se traducen en desigualdades vergonzosas y de pérdidas de derechos, de libertades ya conseguidas con esfuerzo. Cada vez es más difícil construir y conservar ese mundo tan deseable y solidario, donde se disfrute de la paz, la justicia y la igualdad. Totalmente de acuerdo con Manuel Gracia, sin duda alguna. Sí, porque es como una fe de utopía, entiendo. Sí. Después tenemos a nuestro amigo también José Luis Ochoa, que nos saluda, y Manuel Gracia está por ahí. Dice Manuel Gracia, lo cierto es que importa, a importancia de los servicios secretos, sí, siempre han sido importantísimos a lo largo de la historia. En estos momentos se convierten fundamentales e imprescindibles para asegurar y defender la seguridad nacional y de su actuación en la política exterior, sin duda. Sin duda. Aquí siempre hemos hablado de los servicios secretos, lo importantes que son, tanto para la defensa, también como para el ataque. Como para el ataque. Exactamente. Que hay servicios de inteligencia que luchan para hacer la paz, como es el nuestro o como es actualmente los servicios secretos de toda Europa, pero bueno, hay servicios secretos que sacan información para hacer la guerra, claro, como ha sido el caso este. Terminamos de leer algunos mensajitos porque hay dos preguntas. Dice: lo cierto es que a importancia... ahora, estaba leyendo 3 mensajes atrasados. Dice Manuel Gracia que qué triste es pensar que el negocio de la guerra va unido al negocio de las muertes. La verdad que sí. Saludamos a José González. Y bueno, te traslado ya a Sergio. La primera pregunta dice: buenas noches, Sergio. Te la envía Fernando García Pobes. Dice: ¿crees que a Estados Unidos le interesa esta guerra tanto como para la venta de armas como para recuperar la fuerza bélica que va perdiendo poco a poco? No creo que interese tanto para la venta de armas. O sea, si lo miramos desde esta perspectiva, yo no lo creo, humildemente, no lo creo, porque aquí lo que estamos hablando es que de ganar más territorios, de hacer pactos, como he dicho, con países que son superpotencias, como por ejemplo la China. O sea, si Putin evita que, por ejemplo, la OTAN entre en Ucrania y Ucrania no sea de la Unión Europea, porque se estaba esto gestionando de alguna manera muy lenta, pero estaba gestionando, claro, los intereses ya son geopolíticos, geoestratégicos, geoeconómicos. Yo creo que Vladimir Putin, que también añora mucho su pasado soviético, porque no es lo mismo ser ruso que soviético, es diferente, ¿eh? La etapa soviética, se mezclan muchas cosas. No digo que no se haga un negocio, pues claro, siempre que hay una guerra, pues se utilizan armamentos, ¿no? Pero no veo yo que vayan por ahí, van más pues llevarse bien con China y que entre China y la Federación Rusa pues puedan controlar
los mercados, ¿no? Es lo que decimos el nuevo orden mundial de este siglo XXI, que vaya, que ya sorprendió ya empezando este siglo XXI por los ataques, yo siempre lo digo, del 2001 a los edificios de Nueva York, y hemos pasado muchos conflictos en 22 años que llevamos de este siglo, y caray, la cosa, con pandemia incluida, es un hecho natural, pero bueno, de momento yo creo que se tendrían que reanalizar y reestructurar muchas cosas a nivel de alta política, sí. Y ambas partes tendrían que ceder, sí. Bueno. Creo yo que sí, sí. Bueno, y también dice José Luis Ochoa, dice que ¿qué hace Estados Unidos comprándole el petróleo a uno de los mayores traficantes del planeta? Además, claro. Es prorruso. Explícame eso. Dice, si Putin corta el gas de Europa, se muere de hambre. Sí. Sí, bueno, mordemos la mano al que nos da el pan. Así. Ya hay alternativas para esto, ¿eh? O sea, Estados Unidos, como bien dice, también es un país que, bueno, que está lejos de esto. Si te das cuenta, Estados Unidos es un país que está lejos de los conflictos hermanos, su territorio, ¿no? Digamos, aparte del ataque del 11S, nadie invadió nunca Estados Unidos desde que es Estados Unidos, ¿no? Entonces, claro, incluso se está hablando que Estados Unidos puede comprar petróleo a Maduro. Al señor Maduro, a Venezuela, que se odian a aquello súper fuerte, pero Maduro cuando ha oído esto dice, caray, igual aquí puedo hacer negocios y me hago amigo de los americanos. También se ha hablado de que si Putin cortara el gas en Europa, el grifo del gas, que afectaría más a los países del norte de Europa que a nosotros, que dependemos más del gas de Argelia, por ejemplo, pues se está hablando de transportar gas licuado en buques. Pero claro, entonces el precio se triplicaría. Si ahora pagamos el gas, yo que sé, a 100 euros, por decir una cifra redonda, pues lo pagaríamos a 300, porque el gas licuado necesita un proceso, es diferente, se ha de cortar el transporte, etcétera. O sea que yo creo que eso, cuanto antes se arregle y antes las cosas a su ser natural, muchísimo mejor, obviamente, sí. Pues bueno, queda contestada la pregunta, te dan la enhorabuena por aquí y también saludamos a Nicolás que nos ha dado las gracias por estar informando. Y tanto que sí. Bueno, Sergio, nos tenemos que ir, como siempre, gracias por estar una semana más, gracias por haber esperado hoy pues este retraso, que estamos terminando 45 minutos después, pero bueno. No pasa nada. Agradecido. Son cosas que pasan, circunstanciales. Sí. Exactamente, gracias. Ojalá todo fuera esto en el mundo, ¿no? Ojalá. Que nos pusiéramos de acuerdo siempre. Sí. Ojalá. Sergio, nada, como siempre, gracias por el gran programa de hoy. Nos hemos visto ya lo que es los servicios secretos, que son los oligarcas rusos también. Exactamente. Hemos visto los intereses China y Rusia, sí. Y también hemos hablado un poco de Putin y lo que puede suponer pues, todo esto para él. Sergio, sí. Nos vemos dentro de... Bueno, de nada. Sí, te iba a decir 7 días, pero no, 7 días no. Nos vemos el lunes. El lunes ya tocaremos para hacer una entradilla, un poco de espionaje clásico que sé que tanto les gustan a los oyentes. Sí, sin duda. Así desconectamos un poquito también, ¿no? De Rusia. Alguna puntilla, como está ese conflicto armado. Ojalá, como digo cada vez que intervengo, ya hablemos de que se ha firmado un tratado de paz. Ojalá que sí, ojalá se firme esta noche mismo. Veremos a ver. Pero ya digo, adelanto que hablaremos de espionaje clásico, ¿eh? Vale, pues Sergio, nada, un abrazo, que pases muy buena noche y nos vemos ya el lunes aquí en Cyber Day. Otro de vuelta desde Barcelona, ¿eh? Venga, hasta luego. Hasta luego. Bueno, hoy estábamos terminando el programa más tarde de lo habitual porque hemos tenido algunas conexiones mal y nos hemos tenido que extender en el tiempo para darles toda la programación de hoy. Hoy, como siempre, Sergio Farras hemos tocado el espionaje, los servicios de inteligencia, en este caso, de Rusia. Y bueno, y como siempre, pues gracias a ustedes por participar en el programa y hacernos llegar esas preguntas que nuestro gran analista pues ha podido ir respondiendo. Saludos a todos, gracias también a los que se están incorporando ahora. Nosotros nos vamos ya, acabamos el programa de hoy. Mañana hay mesa redonda, ya pueden entrar en CL Radio New Life a través del Facebook, por ejemplo, que ya está el cartel colgado. Tenemos mañana al presidente del CID, Amos Luzardo del CID del Hierro, también al presidente del CID de La Palma. Tenemos también a Delia Escobar, concejal de la Orotava del Ayuntamiento, este servidor, y también a Pablo González del grupo Lontendur. Todo eso mañana aquí a las 10 de la mañana
en esta mesa redonda de actualidad y turismo. Nosotros nos vamos y como siempre despedimos el programa con la frase insignia de aquí, de este programa Cyber Day. Recuerden, somos lo que continuamente hacemos. Nos vemos mañana a las 10 de la mañana aquí en CL Radio New Live. Hasta luego.